Bueno, pues vamos a esperar un poquito a que se conecten mis hermanos para hacer una pequeña aclaración, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a esperar un poquitín a que se empiecen a conectar mis hermanos. Bueno, pues ya se empezaron a conectar. Mi hermano Germán Posadas, muy buenas tardes, Dios lo bendiga. ¿Sí? El motivo de este video pues es porque ustedes recordarán que la semana pasada hubo un protestante ahí medio hablador llamado Israel Gómez, parece que así se llama, ¿no? Quería debatir el tema de la Trinidad y pues le llamamos y como siempre pues salió corriendo, ¿no? Como ustedes lo vieron, ¿no? En ese video. Bueno, pues resulta que se ha dedicado a hacerme una serie de videos donde realmente sus argumentaciones son ridículas, ¿sí? Específicamente se habla de Génesis 18, donde yo mencionaba, ¿sí?, que en Génesis 18 pues se habla de la Trinidad, ¿sí? Se da alusión a la Trinidad, y lo cual es verdadero, ¿sí? Este amigo, pues obviamente, como todo protestante, y yo en ese video, yo aclaré algunas Biblias, algunas versiones de la Biblia, cuáles eran más confiables y cuáles no eran más confiables, ¿cierto? Bueno, yo en ese video, ¿sí?, utilicé unas versiones más antiguas para dar reafirmar lo que yo estaba mencionando acerca de lo que es la Trinidad, ¿cierto? Bueno, pues este amigo saca un video y apenas lo sacó, no me acuerdo si ayer o no sé, sacó un video donde él menciona, ¿sí?, que eran ángeles, que no era Dios, ¿no? Génesis 18 habla de 3 ángeles y dice que había 3 ángeles aparte de Dios, lo cual no existe dentro de la Escritura. No está mencionado y les voy a demostrar con la Biblia, ¿sí?, que Dios se manifestaba en forma de ángel, solamente para taparle la boca a este pobre ignorante, porque obviamente no ha leído la Escritura, ¿sí? Pero, como dice Romanos capítulo 1, verso 22, que bueno, pues si me permiten leerles un poquito, que dice Romanos capítulo 1, verso 22, Romanos 1:22 nos dice de esta manera: y mientras que se jactaban de ser sabios, se volvieron estúpidos, ¿no? Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Entonces yo quiero iniciar con esta aclaración, porque él menciona que que Génesis 18 pues no habla de la Trinidad, habla ángeles, ¿no? Porque en el verso 19 dice que se presentan los ángeles y van con rumbo a Sodoma y todo eso. Entonces, bueno, pues él dice, no, es que Dios estaba junto con ángeles diferentes. Vamos a ver que realmente Dios se manifestaba en forma de ángel, ¿vale? Vamos a irlo viendo con las Sagradas Escrituras para que nos demos cuenta de la gran ignorancia de este supuesto erudito maestro, según él dice, que pues él me haría trizas, dice él, en un debate, lo cual yo ya le llamé y solamente se echó a correr, ustedes lo vieron. Pero bueno, vamos a leer, por ejemplo, el libro del Génesis, en el capítulo 16. No vamos a ir hasta el 18, primero vamos a ir al 16 para que veamos que Dios se manifiesta en forma de ángel. Y él dijo que no. Vamos a irle desmintiendo todas sus tonterías. Lo voy a leer de esta Biblia, que a una Torres Amat, que bueno, pues a mí me encanta, ¿no? Él me leyó una traducción de Jerusalén, reciente, porque no fue una versión antigua, fue una versión reciente, pero yo le voy a leer una versión Torres Amat de 1950, ¿vale? Vamos a empezar capítulo 16 del Génesis, verso del 7 en adelante. Dice así: mas habiéndola hallado un ángel del Señor, escuchen, un ángel del Señor, ¿sí?, en un lugar solitario, junto a una fuente de agua que está en el camino del sur en el desierto, díjole: Agar, esclava de Saraí,
¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Vengo huyendo, respondió ella, de la presencia de Saraí, mi ama. Respondióle el ángel del Señor, vuélvete a tu ama y ponte humildemente a sus órdenes. Y añadió, yo multiplicaré en tanto grado tu descendencia, que por tu multitud no podrá contarse. Y prosiguió diciendo, he aquí que tú has concebido y parirás un hijo, y le darás por nombre Ismael, por cuanto el Señor te ha oído en tu aflicción. Escuchen. Este será un hombre fiero y se levantará. Vamos al verso 13. Estoy leyendo el verso 12. Vamos a pasar al verso 13. Y ella invocó así el nombre del Señor que le hablaba. Escuchen bien. Y ella invocó así el nombre del Señor que le hablaba. ¿Quién le hablaba? Le hablaba un ángel, no le hablaba el Señor, le hablaba un ángel. Pero dice la Escritura, verso 13, Génesis 16. Y ella invocó así el nombre del Señor que le hablaba. Oh Dios, tú eres el que me has mirado en la aflicción, porque es cierto, añadió, que he visto yo aquí las espaldas del Señor Dios que me ha mirado benignamente. ¿Ok? Entonces, aquí vemos claramente la primera manifestación de Dios Padre o de Dios en un ángel, lo cual este amigo dijo que no era cierto porque en el verso 18 se habla de ángeles y él dice que no es Dios, que estaba Dios y aparte estaban 3 ángeles. Y vamos a empezar a leerlo de nuevo, Génesis 18, verso 1 y siguientes. Y dice, apareciósele de nuevo el Señor en el valle o en el encinar de Mambré, estando él sentado, está hablando de Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el mayor calor del día. Sucedió pues que alzando los ojos, vio cerca de él parados a 3 personajes. No dice vio al Señor y a 3 personajes aparte. Dice vio a 3 personajes. Y luego dice que los vio, corrió a su encuentro desde la puerta del pabellón y les hizo reverencia inclinándose hasta el suelo, postrándose, ¿no? Postrándose. Y dijo, Señor mío, si he hallado gracia a tu presencia, no pares de largo a tu siervo, pues yo traeré un poco de agua y lavaréis vuestros pies y descansaréis a la sombra de este árbol. Y os pondré un bocado de pan. Aquí no dice y le pondré o y te pondré. Obviamente está hablando de os pondré en plural. Vuelve y dice, y os pondré un bocado de pan para que reparéis vuestras fuerzas, después pareceréis adelante. Pues, ¿qué tal vez por esto os habéis dirigido hacia vuestro siervo? Ellos respondieron, bien, haz como has dicho. No dijo él respondió, sino dice, y ellos respondieron. ¿Sí? Verso 6. Bueno, vamos a pasar hasta el verso 8. Tomó pues manteca y leche con el ternero cocido y se los presentó. ¿Sí? Mientras estaban él en pie junto a ellos, debajo del árbol. En habiendo comido, escuchen bien lo que dice, en habiendo comido, ¿sí? Le preguntaron, aquí habla de le preguntaron los 3, ¿vale? En plural, ¿en dónde está Sara tu esposa? Ahí está, respondió, dentro de la tienda. Díjole uno de ellos, no dice díjole el Señor, díjole uno de ellos, yo volveré a ti sin falta dentro de 1 año por este mismo tiempo, si Dios quiere, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Al oír esto, Sara se rió detrás de la puerta de la tienda. Es de considerar que ambos, a 2 eran viejos y de avanzada edad.
y a Sara le había faltado ya la costumbre de las mujeres, la regla. Rióse pues secretamente diciendo para consigo, con que después de que estoy vieja y mi señor lo está más, pensaré en usar del matrimonio. Y dijo el Señor, aquí sí dice, dijo el Señor, no dijo el otro, aquí sí dice, dijo el Señor, ¿sí? A Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, si de verdad que yo he de parir siendo tan vieja? Pues ¿qué hay para Dios cosa difícil? Al plazo prometido, ¿prometido por quién? Por el otro, por la otra persona, por la segunda persona. No dijo por el plazo que yo prometí, dijo el plazo prometido, ¿sí? Volveré a visitarte por este mismo tiempo, si Dios quiere. El mismo Señor dice, si Dios quiere. Aquí está claro. Vuelvo y repito, ¿por qué hay algo para Dios, algo difícil? Al plazo prometido volveré a visitarte por este mismo tiempo, si Dios quiere, y Sara tendrá un hijo. ¿Ok? Ya después en el verso, obviamente el verso 16, dice, levantados de allí, aquellos 3 varones dirigieron su vista y sus pasos hacia Sodoma, y Abraham los iba acompañando hasta la despedida. Y dijo el Señor, ¿cómo es posible que yo encubra a Abraham de lo que voy a ejecutar? ¿Vale? Entonces, aquí nos habla claramente de 3 personajes, no de 4. Nos habla de 3. Al principio se nos menciona a Dios, que por cierto, ¿sí? Quiero mencionarles que la misma escritura desde el inicio, desde Génesis 1, nos viene hablando de la Trinidad. Primeramente, Génesis capítulo 1, verso del 1, ¿sí? Nos habla, el Espíritu de Dios se movía, y ahorita vamos a ver que también el Espíritu es una persona independiente, ¿sí? Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 2, ¿sí? Verso 26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué dice hagamos? La palabra Dios que se utiliza en el hebreo antiguo, el texto original, es la palabra Elohim. Y el Elohim, ¿sí? Es denominado, es un nombre plural, ¿sí? Que está escrito con un pronombre singular. Cualquier persona que más o menos estudie la escritura, cualquier persona que vaya a la raíz original, se va a dar cuenta que la palabra Elohim está escrita en Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Por qué dijo hagamos? Si dice dijo Dios, porque la palabra Elohim es un nombre en plural, que significa, entre otras cosas, divino, o que también significa el ellos, ¿sí? O dioses, o el ellos. Lo que estaríamos diciendo, entonces, Elohim, ellos dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, ¿sí? Eso es lo que significa esa palabra. Y dijo Dios, y dijeron ellos, hagamos al hombre, porque esa palabra Elohim es una palabra plural, es un nombre plural que está escrito con un pronombre singular. Por eso dice Dios, pero es Elohim, ellos, o él, ellos, ¿sí? O el dioses, ¿sí? Punto. Hermano René, muy buenas tardes, ¿sí? Entonces, aquí empezamos a ver la raíz trinitaria desde el nombre. Y este amigo, ¿sí? Y si este amigo, ignorante, porque obviamente es un ignorante, si este amigo pretende refutar la Trinidad, tiene que demostrar que no existe en el hebreo, Génesis 1:26, la palabra Elohim, y que Elohim no significa el ellos. Primeramente tiene que demostrarlo para poder refutar todo lo demás. Así como ya vimos con Génesis 16, que les mostré que Dios se manifiesta como se presentó a los hombres como un ángel. Ahorita lo vamos a ver en otros textos donde se vuelve a manifestar como ángel. ¿Ok? Entonces, ya vimos claramente, primeramente, que Elohim significa el ellos o el dioses, ¿sí? Por eso dice en Génesis 1:26, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice, ellos dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso se menciona la palabra plural.
lo cual el apóstol Pablo en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1, nos dice claramente lo que está sucediendo en Génesis 1:26, ¿sí? En el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? En el principio estaba el verbo estaba con Dios. La palabra con Dios no significa ser el mismo Dios. El verbo estaba con Dios, quiere decir estaba a un lado de Dios, enfrente de Dios o junto a Dios, y al mismo tiempo ese verbo también era Dios. ¿Ok? Primer error de este ignorante, ¿sí? Que bueno, pues se supone que se ensalza a sí mismo, ¿no? Diciendo, no, es que es el último video que le hago, porque es un neófito, ¿no? Vuelvo y repito, Romanos 1:22 dice, jactándose de sabios se volvieron estúpidos, ¿ok? Me están negando las tres divinas personas, están negando, primeramente, ¿sí? El Padre, está negando al Hijo y está negando al Espíritu Santo, ¿sí? Y esto es realmente una gran ignorancia bíblica, ¿sí? Por no decir otra cosa, ¿vale? Ahora quiero que pasemos al libro del Éxodo para seguir demostrando que Dios se manifiesta también en forma de ángel. Lo que este amigo negó rotundamente, diciendo que no, estaba Jehová y estaban tres ángeles. Vamos a seguir refutando su ignorancia, porque obviamente pues es una pequeña, bueno, no pequeña, demasiada ignorancia, porque ahorita vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 13, verso 13, ¿sí? Y la condenación que hace Pablo en Gálatas 1:6. Dice primeramente, Éxodo capítulo 3, verso del 2 y siguientes, dice, donde se le apareció el Señor en una llama de fuego, ¿sí? Que salía de en medio de una zarza, y veía que la zarza estaba ardiendo y no se consumía, por lo que Moisés dijo, iré a ver esta gran maravilla y cómo es que no se consume la zarza. Pero viendo el Señor que se acercaba, y para ver lo que era, llamóle desde entre la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió él, no te acerques acá, prosiguió el Señor. Quítate las sandalias de los pies, porque la tierra que pisas es una tierra santa. ¿Ok? Entonces dice, le añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cubrióse Moisés el rostro porque no se atrevía a mirar hacia Dios. ¿Ok? Aquí también el Señor se manifiesta en una zarza. ¿Vale? Se manifiesta no como ángel, sino se manifiesta a través de una zarza y habla a través de una zarza. Vamos a otro pasaje en Jueces capítulo 6, verso del 11 en adelante, donde se manifiesta como un ángel. Y ahorita lo vamos a ver en el caso que yo les hablaba el día de ayer, o en el caso de Manoah, ¿sí? Acerca de la promesa que Dios le hace a su esposa de darle solamente un hijo. Vamos a verlo también, la importancia sobre esto, ¿no? Pero vamos a ver primero Jueces capítulo 6, verso del 11 y siguientes. Dice, después de estas renovaciones, vimos el ángel del Señor y sentóse debajo de una encina que había en Efrán, y era pertenencia de Joás, cabeza de la familia de Esraí. Y como Gadeón, su hijo, estuviese sacudiendo y limpiando el grano en un lugar para esconderlo de los madianitas, apareciósele el ángel del Señor y le dijo, el Señor es contigo, oh tú el más valeroso de los hombres. A lo que respondió Gedeón, suplicóle, Señor mío, me digas, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todos estos males? ¿Dónde están aquellas maravillas suyas que nos habían contado nuestros padres, refiriéndose como el Señor que los sacó de Egipto? Lo cierto
es que ahora el Señor nos ha desamparado y entregado en manos de Medián. Escuchen lo que sigue. Entonces el ángel que representaba al Señor echó una mirada sobre él y díjole: anda, ve con ese tu valor y librarás a Israel del poder de Medián. Sábete, le dice el ángel, sábete que yo soy el que te envío. Respondió Gedeón y dijo: ah, Señor mío, ruégote que me digas cómo he de poder yo liberar a Israel. Tú que ves mi familia en la infamia, en la tribu de Manasés, y yo el menor de la cabeza de mi padre. Díjole el ángel del Señor: yo estaré contigo y derrotarás a Madián como fuese solo un hombre. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Yo soy el que te envía. El ángel responde: yo soy el que te envía. ¿Y qué responde este amigo Gedeón? Ah, Señor mío, tú eres mi Señor. El Dios mismo se manifiesta en una forma de ángel, lo cual este amigo ayer negó completamente. Dijo que ese era un ángel solamente y que Dios estaba independiente. Éxodo 18, lo cual es una falsedad completamente. Y ahora vamos a pasar al texto que estábamos viendo ayer, Jueces capítulo 13, para que vayamos entendiendo, ¿sí?, que cuando la ignorancia de estos supuestos eruditos unicitarios, ¿sí?, les llega al cerebro, pues dejan la materia gris para cambiarla de color. Pero vamos a escuchar. Jueces capítulo 13, desde el verso 2 en adelante, lo vamos a leer en adelante. Dice, a la cual, vamos a leer desde el 2. En esta sazón había un hombre natural de Sará y de la tribu de Dan llamado Manoa, cuya mujer era estéril, a la cual se le apareció el ángel del Señor. Dice, se le apareció el ángel del Señor y le dijo: tú eres estéril y sin hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Mira pues, que no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa alguna inmunda, porque has de concebir y parir un hijo, a cuya cabeza no tocará navaja, pues ha de ser nazareo o consagrado a Dios desde su infancia y desde el vientre de su madre, y él ha de comenzar a liberar a Israel del poder de los filisteos. Sí, fíjense, esto lo vamos a leer completito, esto lo vamos a seguir leyendo porque aquí viene el diálogo que tiene con Manoa, su esposa, y se vuelve a manifestar Dios en forma de ángel, porque este amigo dijo que no. Ella fue a contárselo a su marido diciendo: un varón de Dios ha venido a mí. Ya no dijo es un ángel, y lo mencionó como un varón, como una persona. Dice: un varón de Dios ha venido a mí, el cual tenía rostro de ángel, sumamente respetable, a quien preguntando yo quién era, de dónde venía y cómo se llamaba, no ha querido decírmelo. Solamente me ha respondido: sábete que concebirás y parirás un hijo. Mira que no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, por cuanto el niño ha de ser nazareo o consagrado a Dios desde su infancia, desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. Oró pues Manoa al Señor y dijo: ruégote, Señor, que aquel varón de Dios que enviaste vuelva otra vez y nos enseñe qué podemos hacer con el niño que nacerá. Y otorgó el Señor la súplica de Manoa, y se presentó y se apareció segunda vez el ángel del Señor a su esposa, estando sentada en el campo, pero no estaba con ella su marido Manoa. Y al ver ella a el ángel, corrió despresurada a avisar a su marido y le dijo: mira que se ha aparecido aquel personaje que había visto antes. Levantándose Manoa y siguió a su mujer, y llegando a dicho personaje, díjole: ¿eres tú el que hablaste a mi mujer? Respondió él: sí, yo soy. Díjole Manoa:
cuando se verifique tu promesa, ¿qué queréis que haga con el niño? ¿O de qué deberá abstenerse? Respondió el ángel del Señor a Manoa: absténgase de todo cuanto dije a tu mujer. Esto es, no coma nada de lo que nace de la vid, no beba vino de sidra, ni coma cosa inmunda. En suma, que cumpla y guarde lo que le tengo mandado. Dijo entonces Manoa al ángel del Señor: ruego te consideres con súplicas y que te aderecemos un cabrito. Respondióle el ángel: por más que me instes o por más que me insistas, no probaré tu comida, pero si quieres hacer un holocausto, ofrécelo al Señor. Y es que no sabrá Manoa que fuera un ángel del Señor. Así le dijo: ¿cuál es tu nombre? Para que cumplida que sea tu promesa, te demos las gracias. Aquí viene lo importante. El ángel del Señor nunca no se presentó como un hombre. Sin embargo, Manoa le insiste preguntándole, ¿sí? Le insiste preguntándole cómo se llama, y aquí viene la respuesta. Así le dijo: ¿cuál es tu nombre? El verso 18, al cual respondió él: ¿por qué preguntas por mi nombre, siendo como el de admirable o misterioso? Recordemos que este título, ahorita lo vamos a leer, este título, estos nombres, lo menciona Isaías refiriéndose a Jesucristo. ¿Ok? Ok, entonces vamos a seguir. Tomó pues Manoa un cabrito y las libaciones correspondientes y lo puso sobre una piedra, ofreciéndolo al Señor, que obra maravillas. Entre tanto, él y su mujer estaban en la mira. Al subir la llama del altar hacia el cielo, subióse también con él el ángel del Señor, lo cual, visto por Manoa y su mujer, se postraron en tierra sobre su rostro, y no vieron más al ángel del Señor, con lo que al instante conoció Manuel ser aquel ángel del Señor. Y escuchen lo que sigue. Y dijo a su mujer, verso 22, y dijo a su mujer: moriremos luego, pues es a Dios a quien hemos visto. Entonces la mujer responde: si el Señor hubiese querido matarnos, no hubiese recibido de nuestras manos el holocausto y las libaciones, ni mostrándonos todas estas cosas, ni predichonos, o sin predecirnos lo venidero. Entonces, aquí podemos ver, ¿sí?, que este ángel del Señor fue llamado hombre, fue ángel, y el ángel dijo que su nombre era maravilloso, ¿sí?, y consejero. Los tres títulos, ¿sí?, que se le dan al Señor Jesucristo: el Hijo del Hombre, ¿sí?, y maravilloso consejero. Dios se manifiesta también, o se manifestó al pueblo de Israel en forma de ángel. ¿Sale? Dios se manifestó en forma de ángel. ¿Sí? Entonces, para que nosotros entendamos y nos demos cuenta, ¿sí?, que estos sujetos llamados unicitarios, ¿sí?, son una plaga, y como lo dice el apóstol Pablo, que lo quiero leer, segunda carta a los Corintios, porque pues obviamente si vamos a hablar con la palabra del Señor, vamos a leer segunda de Corintios capítulo 13, verso 13. Segunda de Corintios 13:13 nos dice más o menos así. Escuchen cómo dice el Señor, porque esto Pablo era un saludo que él tenía, ¿sí? Él tenía un saludo muy peculiar a las ciudades donde él se refería, ¿sí? Dice Gálatas, se me perdió. Segunda de Corintios 13:13. Segunda de Corintios 13:13. Desde el 12 lo vamos a leer. Saludaos recíprocamente con el ósculo santo, todos los santos os saludan.
Y termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la caridad de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros, y termina diciendo amén. ¿Ok? Fíjense lo que dice. ¿Sí? Menciona a la Santísima Trinidad. ¿Sí? Lo voy a volver a leer. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la caridad de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, si este amigo me dice que Dios no se manifestaba en espíritu, como un ángel, como ya lo hemos visto, ¿sí? Les he dado 4 textos bíblicos, y se ha manifestado en otras tantas cosas. Se manifestó en la zarza ardiendo, se manifestó en una nube de fuego, una columna, todo eso se manifestó de muchas maneras, porque Dios no tenía forma hasta que llegó la venida de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Por eso dice Gálatas capítulo 4, verso 4, llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, segunda persona, nacido de mujer, ¿sí? Aquí vemos claramente 2 personajes, como vemos claramente los 2 personajes en Juan 1:1, ¿sí? En archinologos, kainologos, sin prostonteos, kaiteos, sinologos, ¿sí? En el principio estaba el verbo estaba con Dios o junto a Dios, y el verbo también era Dios, lo cual nos lleva a hacer una pregunta. Si el mismo apóstol o el mismo evangelista Juan menciona una pluralidad en el principio de la creación del universo, y si la palabra en Génesis 1:26, cuando dice y dijo Dios, y dijo Elohim, porque está escrito en hebreo, y Elohim significa un nombre en plural, como diciendo, entonces ellos dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces ¿quién es el que está errado? Si las Sagradas Escrituras, si el apóstol Juan, que vuelve a recordar la Trinidad del principio de la creación, o estos tontos que dicen que solamente existe una persona y que no habla de Trinidad. Ahorita vamos a demostrar con la Escritura completa que sí existe la Trinidad, ¿sí? Y que son personas diferentes. El único problema, ¿sí? Es que aquí estos sujetos ignorantes, ¿sí? No entienden el término persona, ¿sí? Según la filosofía, ¿sí? Porque hay muchas definiciones de personas, pero según la filosofía, ¿sí? Una persona se compone de 3 partes fundamentales: libertad, inteligencia y voluntad. Libertad, el Señor es libre, por supuesto que es libre. Dios es libre, ¿sí? Dios tiene voluntad, por supuesto, lo dejó escrito el Señor en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, ¿sí? Y tiene inteligencia, por supuesto, tiene raciocinio, por supuesto, ¿sí? Según la filosofía, ¿sí? La definición de persona solamente se compone por 3 personas diferentes, por 3 cosas distintas, perdón, ¿sí? Que es, ya lo dije, libertad, inteligencia y voluntad. Eso es lo que conforma a una persona. No el hecho de que tenga carne, no el hecho de que tenga forma física, ¿sí? Porque estamos hablando de los misterios espirituales. Estamos hablando de cosas que no se pueden ver, ¿sí? Y por eso es que Dios es manifestado en 3 diferentes personas, como lo dice Génesis 1:26, el Elohim, ¿sí? Plural, nombre plural, que está escrito con un pronombre singular. Y por eso es que Juan lo recuerda en Juan 1:1. Y por eso es que el apóstol Pablo lo dice en Corintios, 2 de Corintios 13, ¿sí? Menciona al Hijo, menciona al Padre y menciona al Espíritu Santo. ¿O es que ya se nos olvidó también que, por ejemplo, cuando Dios dijo, destruyan este cuerpo y yo lo resucitaré en el último día? La Escritura también nos dice de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y después dice que el Espíritu Santo resucita a Jesucristo de entre los muertos. La Santísima Trinidad actuando para levantar el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí nos habla de 3 personas.
Y si no quieren hacer, por ejemplo, si no quieren entender que existe una Trinidad desde el principio, desde el Génesis, ¿sí? Desde todas las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento nos habla de tres personas diferentes, ¿sí? Podemos pasar, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, ya que Apocalipsis pues es la visión que tuvo Juan, ¿sí? Del final de los tiempos, y podemos hablar nosotros acerca del libro de Apocalipsis. Me gustaría tocar Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Dice desde el verso 20: he aquí que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno escuchare mi voz y abriese la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Pero escuchen lo que dice el verso 21. Al vencedor le haré sentar conmigo en mi trono, así como yo fui vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Y termina diciendo: el que tenga oídos escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Así de sencillo. Y si quieren todavía un poquito más, vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 5, pero desde el verso 7 en adelante, donde nos habla también no de solamente el Padre, de una sola persona, y esto lo menciona en el cielo, ya no es aquí en la tierra, ya no son manifestaciones, está viendo Juan lo que está pasando en el cielo verdaderamente, ¿ok? Entonces Apocalipsis capítulo 5, verso desde el 7 en adelante. Desde el 6 lo voy a leer. Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero? Jesucristo, está hablando de Jesucristo, ¿vale? Dice que el cual tenía 7 cuernos, esto es un poder inmenso, y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios lanzados a toda la tierra. Dice: el cual vino, o sea, el Cordero vino y recibió el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Padre. ¿Quién recibe el libro de la mano derecha? Jesucristo. Es el mismo personaje. Dios se manifiesta, Dios se transforma, o Dios se puede duplicar, ¿no? O sea, Dios se puede duplicar y se aparece aquí y de repente Él toma el libro. O sea, esas son ignorancias de esta gente, ¿vale? Entonces dice la Escritura, sigue diciendo: el cual vino y tomó de la mano derecha el libro de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Y cuando hubo abierto el sello, el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, teniendo todos cítaras y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y escuchen lo que sigue. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: eres digno, Señor. ¿A quién le estaban diciendo Señor? Al Cordero. Eres digno, Señor, de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque tú has sido entregado a la muerte y con tu sangre has rescatado. ¿Para quién? Para Dios. Has rescatado para Dios de todas las tribus, lenguas y pueblos y naciones, con lo que hiciste para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Verso 11. Vi también y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y su número era de millares, los cuales decían en alta voz. Escuchen lo que decían en alta voz todos estos ángeles: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder y la divinidad y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la bendición. Verso 13. Y todas las criaturas que hay en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y las que hay en el mar, y cuantas hay en todos estos lugares, y a cuantos las oí decir: al que está sentado en el trono, al Padre, y al Cordero, a Jesucristo, sea la bendición y la honra y la gloria y la potestad por los siglos de los siglos.
Y los 4 animales respondieron amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rodillas, sobre sus rostros, y adoraron a aquel que vive por los siglos de los siglos, a Elohim, a ellos. No solamente dice al trono, al que está sentado en el trono, al Padre, o al que está sentado, o al Cordero, a ellos. Y si quieren todavía un poquito más, Apocalipsis capítulo 7, verso del 13. Bueno, esas se las dejo hasta el último. Apocalipsis, todavía tengo Apocalipsis 7 y Apocalipsis capítulo 8. Pero eso lo vamos a dejar más adelante. Quiero también, por ejemplo, pasar Apocalipsis capítulo 19. ¿Sí? Porque esta cita me encanta. Apocalipsis capítulo 19, versos del 4 en adelante. 18, Apocalipsis capítulo 19, versos del 4 y en adelante. Dice: y los 24 ancianos y los 4 animales se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, diciendo amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios. ¿A quién? ¿Alabar a quién? Si dice del trono salió una voz que decía: alabar a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que le teméis, pequeños y grandes. ¿Sí? Entonces, nos dice aquí claramente, ¿sí?, que el que estaba sentado en el trono, que era el Padre, habla y dice: adoren a nuestro Dios. ¿A quién se refería? A Jesucristo, al Cordero. ¿Sí? No solamente es una sola persona, como dice este unicitario, solamente a Dios y las demás son manifestaciones. Para nada, personas reales. Ahora, si lo quieren ver un poquito más claro, vamos a Apocalipsis capítulo 21, verso 22 y siguientes. Dice así: y yo no vi templo en ella. Habla de la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Dice: y yo no vi templo en ella, porque el Señor Dios omnipotente es su templo con el Cordero. No dice solamente una sola persona, dice con el Cordero. Y a la luz de ellas andarán las gentes, y los reyes de la tierra llevarán a ellas su gloria y su majestad. Y sus puertas no se cerrarán al fin de cada día, porque no habrá allí noche. Y en ella se introducirá la gloria y la honra de las naciones. No entrará en esta ciudad cosa sucia, ni quien comete abominación y falsedad, sino solamente los que se hallan escritos en el libro de la vida. En el verso 23 dice: y la ciudad no necesita de sol ni de luna que la alumbren en ella, porque la claridad de Dios la tiene iluminada, y su lámpara es el Cordero. ¿De quién se refiere? Al Cordero y a Dios. ¿Es una persona solamente o son dos personas diferentes? El Padre y el Cordero. Claramente podemos ver que no es una sola persona, como dicen estos amigos unicitarios, ¿sí? Pero todavía tenemos, por ejemplo, primera carta de Juan. Y esta, por supuesto, que la vamos a leer, primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 6. Dice: Jesucristo es el que vino a lavar nuestros pecados con agua y sangre,
no vino con el agua solamente, sino que con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es el que testifica que Cristo es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. No dice aquí en la tierra. No dice 3 manifestaciones son las que dan testimonio. Dice, verso 7, vuelvo y repito. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, ¿sí? Y el Espíritu Santo. Y estos 3 son una misma cosa, ¿sí? Y si por ahí me dijera este amigo, es que eso se está hablando de las manifestaciones, porque manifestaciones, pues obviamente él se manifestaba en el Espíritu. Cuando Jesús se bautiza, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, donde se bautiza Jesús, dice que se abre el cielo, se oye la voz del cielo, baja la paloma y en forma de Espíritu Santo. Y dice el Padre, este es mi Hijo en quien me complazco, y al mismo tiempo está descendiendo el Espíritu Santo y se postra en Jesús. Entonces, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, pues eran transformaciones del mismo Padre. Ya ven cómo estos enredos de estos supuestos grandes teólogos y estudiosos de la Sagrada Escritura se vuelven una sopa. Dicen por ahí un mango con arroz. O sea, no me imagino un mango con arroz. Me da asco. Nada más de imaginarme eso. Pues así imagínense la doctrina que tienen estos sujetos. ¿Vale? Pero ahora vamos a pasar un poquito más a lo que dice Pablo. Digo, el apóstol Juan. Porque el apóstol Juan habla bastante acerca de lo que es la Santísima Trinidad. Por supuesto. El apóstol Juan, el evangelista Juan, es uno de los más grandes escritores que menciona la Santísima Trinidad. Por ejemplo, vamos a ver Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, verso 17. Juan 10, 17. Fíjense desde el verso 16, fíjense cómo dice Jesús, tengo también otras ovejas que no son de este redil o de este aprisco, las cuales debo yo recoger y oirán mi voz y todas ellas se hará y de todas ellas se hará un solo rebaño y un solo pastor. Dice el verso 17, por eso mi Padre me ama. Y ya cuando hablamos de mi Padre, pues no hablamos de la misma persona. Dice, por eso mi Padre me ama, porque doy mi vida por mis ovejas. Bien que para tomarla otra vez. Dice, nadie me quita la vida, nadie me la arranca, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y soy dueño de darla y dueño de recobrarla. Y escuchen, este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, ¿será acaso una manifestación nada más? Si Jesús viene a la tierra como en verbo encarnado, con una orden directa del Padre, ¿sí?, a dar la vida por todos nosotros, ¿por qué diría Jesús? Esta es la orden que he recibido de mi Padre. Ahora, fíjense lo que dice Juan, aquí mismo el Evangelio de Juan, pero el capítulo 14, Juan, capítulo 14, verso 23. Fíjense, lo voy a leer desde el 22, donde dice, dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué causa hay para que te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Escuchen lo que dice, verso 23. Jesús le respondió así, cualquiera que me ama, observará mi doctrina, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos mansión dentro de él. ¿Por qué dice el Señor? Vendremos y haremos.
vendremos a Él, ya no está hablando aquí en la tierra, y dice, y vendremos a Él y haremos morada dentro de Él. ¿Sí? Aquí obviamente el Señor Jesús nos está hablando de tres personajes distintos. Él y el Padre, dice, porque se refiere aquí al Padre, el que me ama guardará mi doctrina, ¿sí? Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada dentro de Él. Habla en plural. Lo mismo que Elohim. Plural. Nombre de Dios. Plural. Dioses. Ellos. Pero está escrito, obviamente, en un pronombre singular. Y no es el único. Por ejemplo, Mateo 22. Por ejemplo, en Mateo 22. Mateo 22. 41 en adelante. Vamos a ver qué dice Mateo 22, del 41 en adelante. Dice, estando así juntos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Qué os parece a vosotros del Cristo? ¿O qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Entonces replicó, pues, ¿cómo David, inspirado por el espíritu profético, le llama a su Señor cuando dice, escuchen lo que dice, dijo el Señor a mi Señor, o sea, dijo Dios Padre a Jesucristo, dijo Dios a mi Señor. Vuelvo y repito, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, mientras tanto que yo pongo a tus enemigos por faena de tus pies. Y dice, si David le llama a su Señor, ¿cómo cabe que sea hijo suyo? ¿A quién se refería? A él mismo. ¿Sí? Y si dice, si David me llama Señor, y dice, dijo el Señor a mi Señor, o sea, dijo mi Padre de mí, que yo era el Señor, y el Señor sabemos que solamente es título dado a Dios, ¿por qué se le llama Señor al Padre y por qué se le llama Señor a Jesús? Dijo el Señor a mi Señor. ¿Sí? Podemos entender claramente cómo la misma Escritura nos viene diciendo, ¿sí?, que el Padre y Jesucristo son personas completamente distintas y no solamente es una manifestación. Obviamente, estos ignorantes pues utilizan la cita donde dice Dios se ha manifestado en carne, ¿sí? Entonces, con esa ignorancia, ellos presumen diciendo es que ahí dice que ahí está, es una manifestación solamente, es una manifestación, ¿no? Y es que, el teólogo, y es que Frankie es una vergüenza. ¿Sí? Hay que estudiar, hay que escudriñar las Escrituras, no nomás hablar a lo tonto, ¿sí? No hacer como dice Colosenses 1:22, jactándose de sabios se volvieron estúpidos, Romanos, perdón. Hay que ponerse a estudiar las Escrituras, hay que investigar, primeramente hay que investigar el nombre de Dios, Génesis 1:26, por eso está escrito desde el primer libro, primeros capítulos, desde la creación del mundo, Elohim, plural, palabra, nombre plural, ¿sí? Entonces hay que podernos entender, hay que usar el cerebro, hay que desempolvarlo, ¿sí? Hay que utilizarlo, es gratis, eso no te va a traer un costo extra, mi amigo unicitario, eso no te trae un costo extra a tu recibo, ¿sí? El cerebro se te dio para que lo utilizaras, ¿sí? Para que lo desempolves, ¿vale? Y ahora pues podemos pasar todavía a otro, por ejemplo, a Juan 14, el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Hay muchísimos textos, muchísimos textos. Juan, capítulo 14, verso 13 y siguientes. 12, 13. Juan, capítulo 14, verso del 13, 14. Déjenme ver cuál es. 13. Fíjense, empieza desde el verso 13.
O si quieren lo leemos desde el 12. Desde el verso 11, ¿qué les parece? Desde el verso 11, ¿no? Juan capítulo 14, verso 11 y siguientes, dice: ¿Cómo no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Cómo no creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? No quiere decir, ¿cómo no creen que yo soy el Padre y el Padre es mí? Dice que yo estoy con el Padre y el Padre está en mí. ¿Ok? Sigue diciendo, creerlo por lo menos por las obras que yo hago. En verdad les digo que quien cree en mí, ese hará también las obras que yo hago y las hará todavía mayores, por cuanto yo me voy al Padre. ¿A dónde se va? ¿Se regresa a su forma que tenía? Se regresa. Recordemos que Jesucristo cuando resucita, ya no resucita espiritualmente, resucita en carne. Por tanto, deja de ser ese logos, ese espíritu que estaba con el Padre. Sigue siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero ahora se convierte en el mediador entre Dios y los hombres, porque tiene las dos naturalezas. Él sigue siendo divino y sigue siendo humano. Es cosa que este amigo no lo entiende. Pero bueno, vamos a seguir. Dice, verso 13. Y cuanto pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y escuchen lo que sigue. Esto es importante. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dice, si me amáis, observáis mis mandamientos. Y yo, dice Jesús, y yo rogaré al Padre. Segunda persona, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros eternamente. Dice Jesús, yo me voy a ir de aquí, yo voy a estar un tiempo y me voy a ir, pero el que me ama guardará mis mandamientos. Yo voy a rogar a mi Padre y Él les va a enviar otro. Si este amigo o cualquier unicitario cree y piensa que la palabra otro significa lo mismo, significa el mismo, ¿sí? Y yo rogaré al Padre y yo me rogaré a mí mismo y me voy a volver a reenviar otra vez. Esas son ignorancias. Esas son tonterías, ¿sí? De gente que obviamente pues no conoce la Escritura. Y ese es el problema, ¿sí? De lo que nos advertía el apóstol Pedro, que nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, ¿sí? Claramente aquí nos dice el apóstol Pedro las consecuencias que traerían leer la palabra de Dios solamente por leerla, y esos son los casos, ¿sí? Con el protestante trinitario no hay mayor problema más que en doctrinas y algunas distorsiones, pero cuando se trata de unicitarios, cuando niegan, ¿sí?, las divinas personas del Espíritu Santo, ¿sí?, y del Hijo y de Jesucristo, ahí sí hay un grave problema. Primeramente porque el Padre sigue siendo espíritu puro. Jesucristo, ¿sí?, resucita en carne. Lucas capítulo 43, ¿sí?, dice que Él resucita en carne, se le presenta a los mismos apóstoles y le dice, mírenme, toquen mis manos, un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Jesucristo no resucita espiritualmente, resucita en carne, en el cuerpo que Él tenía. Por tanto, no puede ser el mismo Padre que siendo espíritu puro, Él no tocó la carne, ¿sí? Pero Jesús sí. Por eso Apocalipsis 5, 6, 7 y 8 lo viene mencionando, ¿sí?, claramente, como el que está sentado en el trono, el Padre, y el Cordero, porque Jesucristo dejó de ser espíritu puro para ser espíritu y carne, ¿sí? Entonces, ahí es el problema. Cuando esta gente falta de razonamiento, ¿sí?, de entendimiento en la palabra de Dios, no llega a comprender más allá de su nariz, ¿sí? Piensa que está leyendo un libro del Condorito y vamos a seguir leyendo y a ver qué nos encontramos. Por eso es que hay más de 100,000 sectas distintas y todas creen formas diferentes.
y todas creen en un Dios distinto. Se pueden llamar cristianos, se pueden poner aquí una etiqueta, yo soy cristiano, pero solamente tiene el nombre, porque no es verdadero cristiano. Y eso no quiere decir que no lo amemos, porque ahorita está de moda que el protestante se queja, y es que tu catecismo dice que todos somos hermanos. Sí, nosotros los amamos, los respetamos. Pero una cosa es respetar a la persona y otra cosa es tolerar las herejías y las ignorancias que estos enseñan. El apóstol Pablo lo dijo en Tito 1:9 y siguientes: hay que taparles la boca a estos farsantes, ¿sí? Y termina diciendo en el verso 13: este testimonio es verdadero y por tanto repréndeles duramente, a modo de que vuelvan a la sana doctrina. ¿Sale? Y yo se los he dicho, ¿sí? Si mis palabras les lastiman, discúlpenme todos y cada uno de ustedes, pero la palabra de Dios es como es. El apóstol Pablo en Gálatas 1:6 dice: así venga yo o nosotros o cualquier ángel del cielo y quiera traerles un evangelio diferente, sea maldito. Punto, se acabó. No les está endulzando ni cambiando las palabras. Sea maldito, sea quien sea, ¿sí? Y todavía para por si no se les quedaba grabado, dice: ya se los habíamos dicho antes y ahora se los vuelvo a repetir, y les vuelve a repetir la misma cantaleta. Si alguien viniese con un evangelio distinto al que nosotros les hemos dejado, sea maldito, no importa sea quien sea, y punto, se acabó. Les guste o no les guste, les duela o no les duela, ni modo, si les duele, sóbese. Y se acabó, ¿sí? No estamos aquí para poder decirles: hermanito, no, mira, pues es que debes de corregir, mira tu doctrina, pues es que estás un poquito equivocado. No, no estás un poquito equivocado, estás llevando a la gente, a las almas de las personas que te están siguiendo, las estás llevando al mismo infierno, con tu misma doctrina de demonios, dice 1 de Timoteo 4:1 y 2, ¿ok? Entonces aquí no estamos aquí para consecuentar a la gente, ¿vale? Ahora fíjense, por ejemplo, aquí mismo estamos en el Evangelio de San Juan, vamos a pasar al Evangelio de San Juan, pero el capítulo 8. Ahí vuelvo y repito, Juan habla bastante de la Trinidad. Juan capítulo 8, verso 14. Juan 8, verso desde el 14, desde el 13 lo vamos a leer. Ya saben que pues así me tarde yo un poquito de tiempo, no importa. Dice, verso 13, Juan capítulo 8, dice: replicáronle los fariseos, tú das testimonio de ti mismo, y así tu testimonio no es digno de fe, o sea, no es válido. Entonces, fíjense lo que dice Jesús, pocas palabras, pasa palabras sencillas, como dice el Señor, como dice el dicho, ¿no? Palabras sencillas, el que entendió, entendió, y el que no, pues, ni modo. Dice, respondióles Jesús: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es digno de fe, o es válido, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y les pone, fíjense, les pone un ejemplo al modo humano para que la gente entienda, como dice el Padre Luis Toro: el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Dice: vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y escuchen verso 16: y cuando juzgo, mi juicio es digno de fe, o es verdadero, porque yo no estoy solo. El que da testimonio de mí, el Padre que me ha enviado, y yo. Y dice, y fíjense el ejemplo que pone el verso 17: y en vuestra ley, o sea, en la ley de Moisés dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Y escuchen lo que dice, y termina diciendo: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y además el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí mismo. Entonces, ¿algo más? ¿Quieren un poquito más todavía? Aquí, francamente, es como dice en el Evangelio de Lucas 16:
Si con esto no entienden, ni aunque resucite un muerto y venga a hablarte directamente, no vas a entender. Si no entiendes esta palabra que es tan sencilla, y lo pone el Señor, por eso dice, y en vuestra ley, y pone un ejemplo, en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 personas es válido, porque estos sujetos, estos amigos que son ignorantes, ¿por qué no ven la palabra de Dios? Y si lo quiero leer otra vez, en vuestra ley está escrito, el testimonio de 2 personas es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y además el Padre que me ha enviado da también testimonio de mí. Y entonces, ¿qué más podemos decir? Dicen que la Trinidad no existe. Dicen que solamente es una manifestación. Jesús y el ángel y el Espíritu son manifestaciones del Padre. Ya vimos claramente que no. ¿Sí? Y todavía tenemos más citas. Pues si quieren, vamos por ejemplo a Marcos capítulo 1, verso 10. Porque pues obviamente tenemos que ver, este es el ejemplo que yo ya les estaba mencionando, Marcos 1:10, donde dice, y luego, eso fue cuando se bautizó Jesús, y luego al salir del agua, vio abrirse los cielos, el Espíritu Santo descender en forma de una paloma, una persona, fue visible, ¿sale? Y posar sobre él mismo. Y se oyó esta voz del cielo, no era de la paloma, era del cielo. Tú eres el Hijo mío, querido, en ti me complazco. ¿A quién le dice? El cielo habla, el Padre habla y se dice a sí mismo, y asimismo el Espíritu se posa sobre él mismo. O sea, qué buen arroz con mango nos ofrecen los hermanos unicitarios, ¿no? Porque si aquí el ejemplo que nos da el Señor en el bautismo es para cada uno de nosotros, ¿sí? Que cuando nos bautizamos se nos abren las puertas del cielo y tenemos la plena o el pleno acceso al Padre mediante Jesucristo y recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es una sola persona? Solamente para que ustedes se vayan dando cuenta y analicen lo que esta bola de farsantes, esta bola de falsos profetas, de falsos apóstoles, ¿sí? Como decía el apóstol Pablo, yo no me creo inferior a ninguno de esos superapóstoles, ¿sí? Les reprendo duramente, y no con palabras mías, les hablo con la misma escritura, les hablo con la palabra del Señor. Y todavía pues hay más versos, ¿sí? Pero yo creo que ya con esto pues ya tenemos un poquito claro lo que nos dice el Señor, ¿no? Por ejemplo, Lucas, bueno, ya terminamos con Lucas 22. Lucas capítulo 22, verso 27 y 28. Lucas 22, 27. Bueno, ese no. Vamos a leerles ya por último. Primera de Juan. Juan 5:26. Juan 5:26. Terminamos con Juan 5:26.
Juan 5:26. Dice desde el verso 25, Juan capítulo 5, verso 25 y siguientes. En verdad les digo que viene el tiempo y estamos ya en él, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y aquellos que le escucharon revivirán. Termina diciendo, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, oigan, vuelvo y repito, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y el que ha dado la potestad de juzgar en cuanto es hijo del hombre. ¿Sí? Vuelvo y repito, desde el verso 26. ¿Sí? Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado la potestad de juzgar en cuanto es hijo de hombre. No tenéis que admiraros de esto, pues vendrá el tiempo en que todos los que estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Sí? Y bueno, pues aquí creo que está muy claro, ¿sí? Donde dice, y el Padre le ha dado también a Jesucristo tener vida en sí mismo. ¿Sí? No solamente el Padre tiene vida en él mismo, o sea, está hablando de dos personas distintas. Y para terminar, bueno, pues el Evangelio de San Juan, el Evangelio de Mateo, que es muy importante, Mateo 28, nos termina confirmando claramente la potestad de las dos divinas personas. Mateo 28, pero desde el verso 18. Me gusta leerla desde el verso 18 porque Jesús llega haciendo esta referencia a esa autoridad, a esa potestad que tiene Él y tiene también el Padre. Por ejemplo, verso 18 de Mateo 16, Mateo 28, 18. Donde dice, entonces Jesús, acercándose a sus apóstoles, les habló en estos términos. Escuchen los términos en los que le habla el Señor Jesús a todos sus apóstoles. A mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Si Jesús tiene poder en el cielo y en la tierra, y según los unicitarios, Él es Dios desde la eternidad, Él es el único, entonces, ¿quién le dio ese poder a Dios? Aquí la pregunta es esta, porque Jesús llega claramente y le dice, a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Quiere decir, yo tengo todo el poder, a mí se me dio todo el poder, desde antes de venir y después de venir. Pero ¿quién le dio ese poder? Si Dios es único y solamente hay un Dios, y Dios mismo dice, a mí se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, entonces, ¿quién le dio ese poder a Dios? ¿Existe otro Dios más poderoso que Dios? ¿Acaso? Solamente para que vayamos entendiendo que esos amigos no leen la palabra de Dios. No leen. Y por tanto, ¿sí? Todo lo que sale de su mente, como dice el apóstol, todo lo que sale de su mente es su propia banalidad. Y ustedes lo vieron, ¿no? Bueno, los que vieron ese video de este amigo se pudieron haber dado cuenta el grado de banalidad, ¿no? En sus palabras. Pero él dice, a mí se me ha dado todo el poder en los cielos y en la tierra. Y fíjense que es curioso porque del mismo modo que se les habla a los apóstoles en Mateo para decirles vayan y prediquen y hagan discípulos a todas las gentes, y les dice bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el mismo Dios con la misma autoridad manda bautizar en el nombre de la Trinidad, cosa que esos amigos no lo aceptan. Pero bueno, supongamos que ese texto de bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no existiera. Juan capítulo 20, el Evangelio de Juan capítulo 20,
verso 20, fíjense, dice prácticamente lo mismo que en Mateo 28, 18. Dice, dicho esto, les mostró las manos y el costado, y llenáronse de gozo los discípulos con la vista del Señor. Y el cual les repitió, la paz sea con vosotros. Y da una orden clara. Fíjense lo que dice. Así como mi Padre me ha enviado, así yo también los envío a vosotros. Y dichas estas palabras, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. La misma autoridad con la que Mateo 28, 18 llega el Señor y les dice, a mí se me dio todo el poder en el cielo y en la tierra. Obviamente si se le dio es porque alguien le traspasó ese poder, ¿cierto? Bueno, en el cielo y en la tierra, o sea, antes de la venida del Señor, antes de hacerse carne y después de ello. Y aquí el Señor dice también, ya había resucitado, por eso resucita en carne, por eso les vuelvo a repetir que Jesús no puede ser el mismo Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús resucita en carne. Él está en los cielos, resucitado en carne, no en espíritu puro como lo está el Padre Celestial. Esa es la única diferencia que hace a Jesucristo del Padre. Que Él tiene las dos, permanece con las dos naturalezas eternamente, y el Padre solamente tiene la naturaleza divina. Aquí hay algo bien importante. Pero el Señor cuando dice, ¿sí? Así como el Padre me ha enviado, ¿por qué no dijo así como yo vine, manifestado en carne? Dice, así como el Padre me ha enviado, así también yo los envío, con la misma autoridad, con el mismo poder, con el mismo espíritu, ¿sí? Con la misma fuerza, con la misma autoridad, así también yo los voy a enviar. Reciban el Espíritu Santo. Y a todo aquel al que le perdone los pecados, les quedará perdonado. Y al que no se los perdone, les quedará sin perdonar. ¿A qué fue enviado Jesús por el Padre a la tierra? A perdonar nuestros pecados, a perdonar la desobediencia de nuestros primeros padres, a redimir al mundo de sus faltas, de sus pecados con el Padre. A eso fue enviado. Y Jesús envía a sus apóstoles a hacer lo mismo. Vayan ustedes y a quienes les perdonen los pecados, se les quedarán perdonados. En pocas palabras, los que ustedes perdonen, yo perdono, y a quienes ustedes no perdonen, yo tampoco perdono. Punto, se acabó. ¿Sí? Y por eso el Evangelio de Juan nos dice que el que guarda sus mandamientos, el que lo ama, guardará sus mandamientos, y el Padre lo amará, y vendrán, así en plural, como su nombre está escrito, ¿sí? Elohim, así, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y todavía hay muchísimos textos más para hablar acerca de la Trinidad. Y todavía hay más textos todavía del Antiguo Testamento para hablar acerca de las diferentes personas. Y la manifestación de Dios como ángeles. ¿Sí? Este amigo no lo sabía. Y este amigo negó que Jesús o que el Dios se manifestara en ángel. Pues ya vimos que sí, desde el Génesis. ¿Sí? El ángel que se le aparece Dios que se manifiesta a través de una imagen de un ángel a Manoah, sabemos que él mismo se da el título de consejero maravilloso, el cual se le da únicamente a Jesucristo en el libro de Isaías, ¿no? Porque pues tenemos que ángel de paz, ¿no? Por ejemplo, Isaías 9:6, que es donde se le menciona con esos títulos a Jesucristo, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado, la soberanía reposará sobre los hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué fue lo que dijo el ángel que se le apareció a Manoah? Cuando le preguntaron, pero bueno, pues dinos, ¿cuál es tu nombre? Pues mi nombre, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Acaso es maravilloso? ¿Me entiendes? Entonces, aquí obviamente
este ángel, pues este Señor, este Dios que se manifestó a través de la figura de un ángel, como se manifestó a través de una zarza ardiendo, como se manifestó en una nube, en una columna de fuego y en una columna de humo durante el día para guiar al pueblo de Israel, como se manifestó en una nube de fuego en el monte Sinaí, donde se le dieron las tablas de la ley a Moisés, ¿sí? Él se manifestaba de muchas formas, por eso dice Hebreos 1:1, ¿sí? De muchas formas y de muchas maneras se manifestó Dios a nuestros antepasados, ¿sí? Pero ahora, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora se manifiesta por medio de su Hijo y nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo dice Gálatas 4:4, después, terminada ya que llegada a la plenitud de los tiempos, cuando ya era el punto exacto de que Dios viniera a redimir al mundo para con el Padre, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios envió a su Hijo. Si Dios envía a alguien es porque hay una segunda persona, ¿sí? Entonces, pues mis queridos hermanos, pues hay muchísimas citas más, pero pues ya no me voy a meter mucho en ese tema de la Trinidad, porque obviamente pues el unicitario es una persona falta de entendimiento, ¿sí? Y bueno, tratar de enseñarle la Trinidad a un unicitario es como tratar de enseñarle el himno de los Estados Unidos a un perico, a un burro. Pues es algo difícil, ¿no? Pero vamos a hacer oración por todas estas personas, sobre todo por los unicitarios. Ahí, vuelvo y repito, con el trinitario protestante, pues se le enseña la doctrina correcta en las diferentes, vamos a decirlo de esta manera, en las diferentes errores doctrinales que tienen acerca de la Eucaristía, acerca de la virginidad perpetua de María, si se les enseña el camino correcto, ¿sí? Pero pues estamos siguiendo una línea trinitaria. El problema es el unicitario, que niegan a Jesús y niegan al Espíritu, como personas independientes, como personas que actúan, ¿sí? Independientemente al Padre, ¿sí? Pero que no dejan de ser la misma deidad. Ese es el problema. Entonces a esos amigos hay que reprenderles duramente. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más, su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta de la Iglesia Católica, pues desmintiendo doctrinas heréticas de estos amigos. Y bueno, un saludo para todos mis hermanos que se conectaron. Por ahí vi al hermano Biblia Abierta, al hermano Pastor Percy Raleigh, un saludo, mis queridos hermanos, a Diego Enrique, Octavio Ávila, por ahí estaba mi hermano René Torres, defensor católico, por ahí lo vi también, bendiciones, Ignacio Ambrosio, Jimmy Chávez, la hermanita Rosy Loera, Guadalupe Mendoza, el hermano Wilfred Misael, que es Biblia Abierta, Elsa Silva, Jesús Gómez, Octavio Ávila, Fermín Iglesias, Rebeca López, Edwin Méndez, Antonio Marcelina Torres, Fermín Iglesias, Octavio Ávila, Carolina María Almirón. Bendiciones a cada uno de ustedes, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Al hermano Juventino Zuical, bendiciones. La hermanita Mayalondra Cabello es una hermanita del grupo de WhatsApp que tenemos, donde estamos llevando el Evangelio, estamos enseñando la palabra de Dios a los hermanitos de un grupo de WhatsApp. A la hermanita Betty Valenzuela, por ahí la vi también conectada, Dios me la bendiga, hermana. Un saludo a nuestro grupo de hermanos católicos de WhatsApp, donde estamos pues enseñando la palabra. Por ahí vi también al hermano Martín Barrientos, no sé si esté conectado, pero bueno, bendiciones mi hermano, pues seguimos aquí en la lucha, ¿no? Dice el hermano Wilfred, los unitarios, pues sí, realmente dan mucha pena estos amigos, porque la misma escritura nos habla desde el Génesis hasta Apocalipsis, pues nos viene hablando de las diferentes personas de la Santísima Trinidad.
Y recordemos que Hebreos capítulo 9, verso 9 nos habla de que todo lo acontecido en el Antiguo Testamento pues es para nosotros una prefigura que se vendría a ser realidad en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento sí eran mencionadas, pero como manifestaciones, ahí sí eran manifestaciones de las tres divinas personas, especialmente en Génesis 18, donde nos habla claramente de las tres personas diferentes, ¿sí? Entonces, pues este amigo mencionó que no, que era Yahvé o que era Jehová, y eran tres ángeles independientes. Pues ya vimos que no eran tres ángeles independientes, eran tres ángeles, eran tres manifestaciones. Dios se manifestó obviamente en forma de ángel, ¿sí? Y bueno, pues eso lo sabemos, solamente que pues la gente sin estudio, sin cerebro, pues obviamente no lo puede comprender. Eso se comprende a la luz del Espíritu, ¿vale? Pero si no creen en el Espíritu Santo como persona, pues cómo va a actuar en ellos, ¿no? Es algo incoherente. Entonces, mis queridos hermanos, pues Dios me los bendiga, pasen muy buenas tardes, feliz domingo. Si no han ido a misa, no se olviden de ir a la Santa Eucaristía, que es la que nos alimenta y nos fortalece el espíritu y el alma. Dios me los bendiga a todos los que se conectaron. Seguimos en la lucha. Hasta la próxima. Buen provecho a todos.